¿Qué aplicaciones utilizo para entrenar o qué dispositivos me llevo a entrenar o cómo es un día de entrenamiento conmigo en musculación? Son algunas de las preguntas que más me hacéis en mi Instagram. Así que he decidido haceros este vídeo para contaros todo sobre mis entrenamientos, dispositivos y aplicaciones en un día conmigo entrenando. Vamos a empezar por las aplicaciones que utilizo en mi día a día para entrenar. La primera, la que marca la diferencia, es mi aplicación donde yo llevo el seguimiento de mi nutrición y también de mi entrenamiento. Se llama Naturvitia Pro y es una aplicación en la que yo puedo tener acceso a un montón de información. De hecho, cuando la abres tienes 4 grandes bloques. Un bloque donde te vas a encontrar todo lo referente a tu dieta, es decir, a qué tienes que comer o cómo te tienes que alimentar en el día a día. Un bloque pensado para hacer el seguimiento de tus mediciones de peso y otro bloque con recomendaciones de algunos alimentos. Pero el que nos interesa es el bloque de entrenamiento. Bien, cuando accedemos puedes ver siempre el entrenamiento actual o incluso el entrenamiento anterior, y cuando entras al entrenamiento no solamente vas a tener arriba cuántos días tú has establecido que vas a entrenar, yo en mi caso 4 días, sino que dentro de cada día tienes el qué tienes que hacer. Y lo mejor de todo es que esta aplicación te permite, por un lado, visualizar al detalle cómo se tiene que hacer cada uno de los ejercicios. Esto es algo fundamental para mí, sobre todo para evitar lesionarme. Pero es que además en la parte inferior también siempre vas a tener la explicación de la técnica con la que tienes que hacer, digamos, tu tabla de ejercicios. No cada ejercicio, sino el denominador común para todos ellos. Como veis, yo en este momento estoy entrenando de tal forma que hago 2 series de entre 8 y 12 repeticiones con el máximo volumen de peso que pueda mover, y luego tenemos otras 2 series que me tienen que salir con un mínimo de 15 repeticiones, pero que aquí van por tiempo, durante 30 segundos a la mayor velocidad posible, siempre respetando la técnica. Pues todo eso lo tengo siempre identificado dentro de mi aplicación Naturvitia Pro. Y además, algo que también me gusta, aunque debo de reconocer que no lo estoy utilizando demasiado por pereza, es que puedes ir guardando un registro de pesos, es decir, en cada ejercicio, cada máquina, le puedes decir cuántas repeticiones y cuánto peso has levantado para que tengas siempre, bueno, pues un punto de referencia en cada uno de los ejercicios. Vale, y otra aplicación que utilizo mucho, pero solamente una de sus funciones, es la de Strong. Strong es una aplicación con la que puedes monitorizar todos tus entrenamientos de pesas, pero yo lo utilizo porque tiene una pestaña que se llama Ejercicios, donde puedes buscar inspiración sobre ciertos ejercicios. Te explico. En algunas ocasiones mi preparador me pone una serie de ejercicios o máquinas que en mi gimnasio en concreto no están. Bien, yo lo que hago es, dependiendo el músculo o el tipo de musculatura que vayas a trabajar en ese músculo definido, qué lío te hago montar, pero bueno, básicamente, para que me entiendas, si hay una máquina que no tengo en mi gimnasio, utilizo ese músculo para buscarlo en la aplicación, por ejemplo bíceps, y automáticamente busco algo que se asemeje y que sí que pueda hacer yo en mi gimnasio. Es como una especie de base de datos donde tienes un montón de ejercicios dispuestos en función de qué músculo quieres trabajar, y donde además encuentras la explicación de la técnica y, en la gran mayoría de ellos, incluso un vídeo explicativo de cómo debes de ejecutar ese ejercicio. Entonces creo que es una aplicación también muy interesante. Y claro, en aplicaciones hay una que es como el eje central durante todo el entrenamiento. Diríamos que esto podría ser incluso previo, pero durante el entrenamiento hay una aplicación que constantemente estoy utilizando para monitorizar mi actividad, y esa es Gentle Strike. Os he hablado incluso en un vídeo dedicado acerca de esta aplicación, pero para mí es la mejor de las aplicaciones que hay para monitorizar, porque además se parece un montón a la aplicación nativa del Apple Watch, que a mí, por cierto, me encanta, pero tiene algún complemento adicional. Y es que cuando estás haciendo un entrenamiento de fuerza, puedes ver también tu entrenamiento en función de zonas de entrenamiento, y eso me parece que es brutal. E incluso te permite también duplicar, que esto es increíble, duplicar tu entrenamiento directamente en tu iPhone. Sí, es algo que en ciertos ejercicios con la aplicación nativa ya puedes hacer, pero por ejemplo con el ejercicio de pesas no puedes hacer, y con esta aplicación sí lo puedes, es decir, puedes duplicarlo. Y esto resulta cómodo porque en alguna circunstancia muy puntual yo me quito el reloj, luego te contaré cuándo. Entonces resulta muy interesante no perder el monitoreo de tu actividad, o que directamente no se pause o no se pare
ese contador de tiempo y de calorías. Además de Gentle Strike, también hay algo que me gusta mucho y es que luego puedes ver en la aplicación realmente a qué equivale lo que has comido, y también algo que yo utilizo mucho, eso sí, esto está en la versión premium, yo utilizo mucho el medidor de esfuerzo. Automáticamente la aplicación te da una medición de esfuerzo, pero tú luego puedes modificarlo. Por ejemplo, en mi caso, para el entrenamiento de hoy, que ha sido un entrenamiento muy sencillo, de hecho me he dedicado más a grabar que no a entrenar, por tanto le voy a poner que el esfuerzo ha sido absolutamente el más bajo que me deje marcar la aplicación. Y eso, como digo, es interesante porque puedes ir marcando cuánto te has ido esforzando y cómo el reloj ha interpretado y la aplicación que ha sido ese esfuerzo percibido por tu parte versus el que ha percibido la propia aplicación. Y bien, después hay dos aplicaciones que suelo consultar a posterior, que son, en primer lugar, la de fitness. Aquí realmente lo que suelo consultar es quién ha registrado un entrenamiento, y es que estamos en un grupo familiar, digamos, en el que, por ejemplo, Jordi, Javi, Prude, Nikias, cuando cargan un entrenamiento sale en la aplicación, y es una forma saludable de picarnos e incitarnos a lo que esta sudadera nos dice, que no es otra cosa que keep on moving. Y la segunda es Activity Tracker. Activity Tracker, os lo he dicho muchas veces, lo llevo tanto en la esfera de mi Apple Watch como también en mi iPhone con un widget para monitorizar los pasos que hago durante el día. Sí, los puedo ver también en la aplicación de salud, pero esta aplicación me permite tenerlo en la compilación de esferas del Apple Watch y también a través de un widget directamente en tu iPhone exclusivamente para eso, para ver cuántos pasos has hecho e incluso una especie de contador o tabla de ver cómo es todo el estado de la semana en cuanto a los pasos. Para mí, bastante interesante. Bueno, y luego obviamente hay una aplicación que no te lo he mencionado, pero que también la utilizo, y es Spotify. Toda la música actualmente la escucho en Spotify. Es más, incluso alguna vez sí que escucho un podcast en Apple Podcast, pero en el gimnasio no suele ser habitual. Suelo escuchar música de esa bien motivadora que te pone a tope para hacer bien los entrenamientos. Pues bien, lo utilizo en Spotify y además utilizando siempre, y aquí ya empezamos a hablar de los dispositivos, mis auriculares favoritos, principalmente los AirPods Max y si no, los AirPods Pro. Me los llevo indistintamente al gimnasio, sinceramente. Si sé que es un día en el que voy a utilizar mucho el banco tumbado, es decir, voy a estar yo tumbado, tiendo a llevarme los AirPods Pro, mientras que si es un día en el que no voy a utilizar demasiado los bancos tumbados, utilizo los AirPods Max porque me gustan más en primer lugar y porque en segundo lugar me aíslan un paso más allá. En cualquier caso, son estos dos mis favoritos, principalmente porque se integran obviamente a la perfección dentro del ecosistema, y en segundo lugar, y te diría que incluso más importante, porque tienen un nivel de cancelación de ruido verdaderamente bestial. Y es que hoy sí, porque he ido a grabar y he estado más pendiente de grabar, pero yo normalmente cuando voy a entrenar os aseguro que me centro en entrenar, entrenar y entrenar. Y por tanto lo que hago cuando estoy entrenando es ponerme los AirPods porque gracias a la cancelación de ruido me aíslan de una forma verdaderamente espectacular. Pero bien, hagamos un poco de storytelling y veamos cómo es irme a entrenar y cómo es un día en el entrenamiento para ver qué dispositivos utilizo. En primer lugar, siempre cojo de casa una buena sudadera o una buena chaqueta. En este caso estoy utilizando la sudadera del proyecto de mi gran amigo Nikias, que no es otra que la sudadera de Inside the Ecosystem, con su gran eslogan de Keep on Moving. Y es que, mira, al final yo siempre que me marcho a entrenar me llevo algo de abrigo porque cuando hago el calentamiento, cuando arranco a calentar, siempre lo hago con abrigo. Hago un par de series o un par de repeticiones de cada una de las máquinas más o menos que vaya a trabajar ese día, simplemente algo muy rápido de unos 5 minutos para calentar ya un poco los grupos musculares y empezar a entrenar. Después, obviamente, llega el momento de quitarse la sudadera y automáticamente ponernos manos a la obra. Lo primero que suelo consultar, obviamente, es mi iPhone 15 Pro Max. Un iPhone que sí, normalmente cuando me lo llevo al gimnasio me lo suelo llevar con funda. Ahí sí te voy diciendo que voy alternando. En este momento llevaba la funda Solid de Rhinoshield, concretamente la de color azul, que también es una, sin duda alguna, de mis favoritas. Al final lo llevo así con funda porque en el gimnasio es frecuente que también utilice el iPhone para otras funciones y por
tanto me gusta tenerlo un poco más protegido. Otras funciones como por ejemplo grabarme. Sí, cuando entreno me suelo grabar con el iPhone muchas veces, sobre todo para Instagram. Pues bien, a la hora de hacerlo me resulta muy cómodo hacerlo utilizando la botella también de Rhinoshield, que sirve de trípode gracias a que tienen tecnología MagSafe para poder imantar tu iPhone. Al final es una botella que puedes utilizarla, como puedes estar viendo, para grabarte a ti mismo en el gimnasio, y luego es una botella que te permite tener 700 mililitros de agua y además conservarlos fresquitos, porque al final, como es metálica, se conserva muy bien la temperatura en su interior. Eso sí, debo de confesarte que de cara al verano voy a tener que buscarme una botella un poquito más grande, porque cuando llega el verano yo suelo beber muchísima, pero que muchísima agua en el gimnasio, derivado principalmente a que sudo bastante. Vale, y te habrás dado cuenta que si hablamos de dispositivos, hay un dispositivo que es como la piedra filosofal de mi entrenamiento, que es el Apple Watch Ultra. Mira, al final lo he dicho en muchos vídeos del Apple Watch Ultra, no lo cambiaría por nada del mundo, aunque solamente haga ejercicios de pesas, por dos factores que para mí son clave a la hora de entrenar. Por un lado, la resistencia que ofrece. Sí, es cierto, cuando entrenas con máquinas es fácil darle un golpe al reloj. Tener un reloj que soporte perfectamente esos golpes me da una tranquilidad que no tiene precio. Y en segundo lugar, se ha vuelto un indispensable encarecido en mis entrenamientos por su botón de acción, un botón que yo voy configurando o bien a través de un atajo de 1 minuto o bien a través de un atajo de 1 minuto y medio para establecer cuál es el descanso entre serie y serie. Y es que me resulta muy cómodo porque es sencillamente darle a un botón y cuando pita le das a cualquier otro botón y automáticamente se quita. Eso sí, dos apuntes adicionales. Cuando necesito otro temporizador sobre este otro, es decir, como tener dos a la vez, no lo puedes hacer porque uno quitaría al otro. Y lo que yo hago entonces es, gracias a otra de las funciones que me gusta mucho de la aplicación de Gentle Strike, es que automáticamente tiene como un cronómetro. Es decir, puedes también pulsar sobre el cronómetro de la aplicación y tener ahí un cronómetro y en el otro lado el temporizador de 1 minuto o de 1 minuto y medio con el botón de acción. Por tanto, en resumidas cuentas, es colosalmente crucial para mí tener el botón de acción porque me ha hecho la vida mucho más sencilla a la hora de entrenar. Pero ¿qué no es tan cómodo cuando yo estoy entrenando con mi Apple Watch Ultra? Ya me pasaba con realmente cualquier Apple Watch, el 4 y el 7, pero con el Ultra es aún más acentuado. Y es que en ciertas ocasiones, de verdad, no estoy tirando hate, es sencillamente que en ciertas ocasiones resulta un poquito incómodo o tedioso porque pulsas algún botón. Me explico. Por ejemplo, cuando estoy haciendo flexiones o cuando estoy haciendo fondo, es decir, tríceps, automáticamente muchas veces como doblas la muñeca, pulsas los botones y eso genera una doble vertiente. Por un lado, que estás pulsando unos botones, como por ejemplo que a veces activo la tarjeta de crédito, otras veces lo pongo en modo apagar, como si lo fuese a apagar, y lo que lleva también en consecuencia como segundo factor que te menciono es que en ciertas ocasiones, si haces demasiada fuerza, por ejemplo, yo hay veces que en fondo me cuelgo peso a mi propio peso, es decir, estoy haciendo tríceps con mi peso más unos 40 o 50 kilos de arrastre. Claro, son muchos kilos de arrastre que soporta también la muñeca y la mano y por tanto esa fuerza que estás ejerciendo hace que se te quede una pequeña marca del propio botón del Apple Watch. Y eso es un factor que es un poquito, bueno, pues a tener en cuenta, sobre todo para aquellas personas que podáis estar valorando la compra de un Apple Watch Ultra. Y bien, como os decía al principio, todo esto está motivado a que son las grandes preguntas relacionadas al entrenamiento las que me soléis dejar en mi Instagram, que por cierto os lo dejo por aquí para que le podáis echar un ojo. Así que con este vídeo espero haber dado respuesta a lo que más me soléis preguntar, que era pues eso, qué aplicaciones utilizo, qué dispositivos me llevo, cómo suelo hacer los entrenamientos y bueno, en relación a todo lo que tiene que ver con mi entrenamiento. Ahora sí, yo me marcho, pero antes os dejo por aquí este vídeo que según el algoritmo de YouTube os va a encantar y yo, como siempre os digo, le haría caso y si no, mira, uno que yo sí sé que te va a gustar. Este por aquí, que también es del Apple Watch Ultra. Échales un ojo y ya me cuentas, te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.